Continuamos con la unidad 5, en donde vamos a ver hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad de la persona. Dice la introducción, la Constitución Nacional en los artículos 33 al 36. Esto es importante, con esto es siempre, según el docente, recomendable arrancar, ¿verdad? Si vamos a hablar de hechos punibles contra el ámbito de la vida y la intimidad, el artículo 33 al 36 son los que son la base para la tipificación, ¿verdad?, de las conductas punibles. Protege la intimidad, la imagen, la privacidad del domicilio y otros derechos que hacen a la personalidad del individuo, en concordancia con el artículo 9 de la Ley Fundamental. Al reprimir los hechos enumerados en este capítulo, la ley penal defiende el bien jurídico de la intimidad o vida privada del individuo. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. El profesor Muñoz Conde dice: lo que la ley penal tutela es la revelación de datos almacenados informativamente y de datos de la vida privada, cuyo conocimiento se ha adquirido en forma legítima, pero no pueden ser revelados sin autorización del titular de los mismos. Finalmente, para la cátedra en este capítulo se protege la intimidad como bien jurídico y es el derecho que toda persona tiene a evitar que los demás interfieran en su privacidad. Entonces, conceptualmente hablando, cuando nos referimos al capítulo 5, nos estamos refiriendo a todo aquel o toda aquella conducta que vaya a interferir con nuestra privacidad. Porque la Constitución Nacional, de los artículos 33 al 36, protegen justamente ese bien jurídico que es el de la intimidad, el de la imagen, el de la privacidad y el del domicilio de las personas, que forman parte de la vida y la intimidad de las personas. Eso es lo que protege, ese es el bien jurídico protegido. Ahora, en el 141 dice violación del domicilio. El que entrara en una morada, o sea, en una casa, ¿verdad?, local, comercial, despacho oficial u otro ámbito cerrado, sin que el consentimiento del que tiene derecho de admisión haya sido declarado expresamente o sea deducible de las circunstancias, o no se alejara de dichos lugares a pesar del requerimiento del que tiene derecho a excluirlo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, cuando analizamos el marco penal del tipo base en la violación del domicilio, podemos decir que estamos ante un delito, antes que nada. Cuando el autor actuara conjuntamente con otra persona, abusando gravemente de su función pública, o con empleo de armas o de violencia contra las cosas, la pena privativa de libertad será hasta 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Entonces, cuando hablamos de violación de domicilio, es, por ejemplo, si yo me voy ahora a la casa de Juan Esteban, ¿verdad?, y entro sin su consentimiento, eso es violación de domicilio. Y la conducta se ve agravada si es que yo soy policía y sin ninguna orden de allanamiento o sin ningún hecho flagrante entro a la casa de Juan Esteban. Esa es una conducta agravante, por eso habla de un funcionario, ¿verdad? Entonces, eso es violar el domicilio. El hecho punible de violación de domicilio es un delito que se caracteriza porque el autor despliega su conducta al entrar en la morada de una persona sin su consentimiento y sin autoridad suficiente como para poder hacerlo. O sea, cuando entré en la casa de alguien sin el consentimiento de esa persona, eso es violación de domicilio. El Código Penal castiga con pena privativa de libertad de hasta 2 años con multa al transgresor que entra en una morada local o local comercial, despacho oficial u otro recinto cerrado sin el consentimiento de la víctima,
o cuando el autor no se alejara de dichos lugares a pesar de que la víctima lo haya solicitado. Se considera agravante de las circunstancias de que el infractor actuara conjuntamente con otra persona abusando gravemente de su función pública. Se refiere más que nada a los fiscales, policías, ¿verdad?, que entran nomás en la vivienda sin autorización o sin orden. O que el mismo haya actuado con el uso de armas o de violencia contra las personas o cosas. En estos casos agravantes se penará también la tentativa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. O sea, si entra un policía a mi casa o si entra alguien extraño, para que la conducta sea perseguible, tengo que ir a renunciar. O sea, una acción penal privada es necesaria, una querella. Los elementos objetivos del tipo son: el sujeto activo y pasivo pueden serlo cualquier persona. La conducta es penetrar una morada o recinto privado sin el consentimiento, ¿verdad? Esa es la conducta que se castiga. Entrar a una morada o local comercial sin el consentimiento del dueño. Y la conducta eminentemente es dolosa. Ok. Cuando hablo, y esto vamos a poner ya la diferenciación. Cuando hablo de violación de domicilio me refiero a una morada, o sea, una casa o un local comercial o despacho oficial u otro ámbito cerrado. O sea, hay una construcción, hay un local, hay una casa. Entré sin consentimiento. Eso es violación de domicilio. Cuando hablo de invasión de inmueble ajeno, dice el que individualmente o en concierto con otras personas y sin el consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Cuando la invasión en el sentido del inciso anterior se realizara con el objeto de instalarse en él, la pena será privativa de libertad de hasta 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre inmueble ajeno y domicilio? En la morada o el domicilio o la oficina o local comercial es una construcción, es una casa en la que vos entras sin la autorización. Cuando yo hablo de invasión de inmuebles, cuando generalmente se da en propiedades rurales, ¿verdad? Cuando entra una familia o una persona en un terreno ajeno y se pretende instalar, esa es la conducta que se castiga en la invasión del inmueble ajeno, que también constituye un delito, que se quería llevar a crimen, pero creo que quedó todavía en delito. Comete el hecho punible de invasión de inmueble ajeno aquella persona que sola o conjuntamente con otras ingresan con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno sin el consentimiento del propietario. Otras legislaciones de este tipo penal es denominado bajo el título de usurpación. El profesor Goldstein define al delito de usurpación como el delito contra la propiedad consistente en el despojo, molestia o alteración o aniquilación de derechos reales constituidos sobre un inmueble. O sea, cuando alguien entra en mi terreno, eso es. El Código Penal sanciona con pena privativa de libertad al que individualmente o con arreglo de otras personas sin el consentimiento titular penetrara en forma violenta o con clandestinidad a un inmueble ajeno. Cuando la invasión del inmueble se realizara con la finalidad de instalarse en él, la pena se ve aumentada hasta 2 años o con multa, y la pena privativa de libertad puede ser también de hasta 5 años, ¿verdad?, en el caso de las conductas agravantes. Entonces, la diferencia está ahí, ¿verdad? Si tenemos que explicarle al docente cómo diferencio yo la violación del domicilio de la invasión del inmueble. Violación de domicilio constituye a una persona que ingresa a una morada o un comercio, ¿verdad?, o un despacho sin autorización del propietario. Pero acá no se observa la intención de instalarse por parte del sujeto activo. Es ingresar, la conducta que se castiga es la de ingresar en una casa, en un despacho, en un local comercial. El invasor del inmueble ajeno es una persona que sola o con otro grupo de personas, sin consentimiento del titular,
ingresa violenta o clandestinamente a la propiedad con la intención de instalarse en la propiedad. Esa es la diferencia fundamental que hay entre la violación del domicilio y la invasión del inmueble ajeno, ¿verdad? Ambas conductas son naturalmente dolosas, ambas constituyen delitos, ¿verdad? En la violación de domicilio es un delito de acción penal privada y la invasión de inmueble ajeno es un delito de acción penal pública, ¿verdad? No hace falta que yo denuncie, sino la justicia de oficio, el Ministerio Público ya puede proceder de oficio, ¿verdad? Eso también es importante recalcar. Ahora, vamos al 143. Lesión de la intimidad de la persona, ¿verdad? Sí, 143. Ok. Dice, el que ante una multitud o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso tercero, expusiera la intimidad de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida, especialmente su vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa. Entonces, analizando el inciso primero de este artículo, podemos concluir que estamos ante un delito, ¿verdad? Porque la pena privativa de libertad no existe, luego solamente es una pena de multa. Y lesionar la intimidad puede ser, yo publiqué que, no sé, o Karen publicó que yo soy gay en las redes sociales, ¿verdad? Publicó mi intimidad. O publicó que yo tengo cáncer terminal, por ejemplo. Eso es lesión de la intimidad, ¿verdad? Cuando por su forma o contenido la declaración no exceda los límites de una crítica racional, ella quedará exenta de pena. O sea, cuando yo expongo una situación y esa situación que expongo no excede una crítica racional, no se aplica ninguna pena, ¿verdad? O sea, yo estoy criticando una conducta de alguien, eso no es lesión de la intimidad de la persona. Bueno, claro, porque lo que estamos hablando es una especie de exposición de una intimidad, pero dentro de una sana crítica racional, ¿verdad? Ahí no estoy exponiendo intimidad, o sea, ahí no se aplica pena. Cuando la declaración sopesando los intereses involucrados y el deber de comprobación que según las circunstancias incumba al autor sea un medio adecuado para la persecución de legítimos intereses públicos o privados, ella quedará exenta de pena. O sea, esto es lo que hacen los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando ven algún tipo de hecho familiar, o sea, que interno o del fuero interno, ¿verdad? De una persona, de un político en este caso, ¿verdad? Y lo quitan a la luz, el político puede decir, no, eso es lesión de intimidad. No, en realidad no, porque hay legítimo interés público en lo que vos estás queriendo ocultar como intimidad. Entonces, por eso no queda exenta de pena este tipo de conducta. La prueba de la verdad de la declaración será admitida solo cuando de ella dependiera la aplicación de los incisos segundo y tercero. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Lo que podemos mencionar de este artículo es que es un delito que no contempla una pena privativa de libertad y que tiene condiciones que pueden ser atenuantes en cuanto a que si la crítica del fuero íntimo de la persona es racional o si la declaración sobre la intimidad de la persona se hace de acuerdo a un legítimo interés público, no hay aplicación de ningún tipo de pena, ¿verdad? Y la persecución penal del hecho depende siempre de la instancia de la víctima, ¿verdad? O sea, es un hecho punible de acción penal privada, o sea, depende de una querella. Eso es lo que podemos decir del 143. El sujeto activo y pasivo pueden ser cualquier persona. ¿Qué es lo que se castiga? Exponer la intimidad de otro, ¿verdad? Esa es la conducta que tiene que desplegar el autor. Y la realización del hecho ante una multitud o mediante una publicación. Eso es el elemento que configura la exposición de la intimidad, o la exposición propiamente dicha, ¿verdad? El elemento subjetivo es el dolo, ¿verdad? O sea,
Si la conducta de exposición se da en el ámbito de una culposidad, entonces hablamos de que no existe tipicidad. La conducta no es típica. Pero si se puede comprobar que existió dolo, ahí recién la conducta es típica. Ok. Vamos al 144. Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen. Dice, el que sin consentimiento del afectado escuchara mediante instrumentos técnicos, grabara o almacenara técnicamente o hiciera mediante instalaciones técnicas inmediatamente accesible a un tercero la palabra de otro no destinada al conocimiento del autor y no públicamente dicha, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. O sea, estamos ante un delito según su marco penal de tipo base. La misma pena se aplicará a quien sin el consentimiento del afectado produjera o transmitiera imágenes de otra persona dentro de su recinto privado, del recinto privado ajeno o de otra persona fuera de su recinto, violando su derecho y respeto del ámbito de su vida íntima. Entonces, cuando utilizas la imagen de una persona sin su consentimiento, que es lo que estamos castigando acá, es posible que incurras en este hecho punible, ¿verdad? La misma pena se aplicará cuando a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme a los incisos primero y segundo. O sea, no solamente hablamos de una imagen, sino también una grabación. En los casos señalados en los incisos primero y segundo será castigada también la tentativa. Y la persecución del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que el interés público requiera una persecución de oficio. Si la víctima muriera antes del vencimiento del plazo para la instancia, sin haber renunciado a su derecho de interponerla, esta pasará a sus parientes. El Código Penal castiga al autor que mediante instalaciones técnicas escuchara, grabara, almacenara, hiciera accesible la palabra de otra persona, permitiendo que sea conocida sin el consentimiento. O sea, es como si yo instalo un dispositivo en el teléfono de Karen para escuchar todas sus llamadas. Eso es lesión a su... eso constituye lesión a la violación, perdón, de la comunicación y la imagen de la persona, ¿verdad? Es necesario destacar que el autor debe apuntar la comisión del hecho sirviéndose de medios técnicos, pues la simple escucha detrás de las paredes o estando oculto, por ejemplo, no constituye un hecho punible. O sea, yo tengo que instalar un dispositivo, ¿verdad? Técnico o un medio técnico para poder acceder a esa información o a esa imagen, ¿verdad? Asimismo, castiga al infractor que sin el consentimiento de la víctima produjera o transmitiera imágenes de la misma que se hayan tomado dentro de su recinto privado, del recinto privado de otra persona o fuera de su recinto, violando así su derecho al respeto del ámbito de su vida privada. O sea, no solamente se castiga el hecho de acceder a grabaciones o escuchas, sino también al hecho de facilitar imágenes o grabaciones obtenidas, ¿verdad? Todo eso también se castiga. Se castiga también a aquel transgresor que facilitara a un tercero las grabaciones o imágenes obtenidas por los medios señalados. O sea, no solamente se castiga el hecho de acceder o de tomar esas grabaciones o imágenes, también se castiga el hecho de facilitarle a un tercero esas imágenes o esas grabaciones, ¿verdad? Incluso también la tentativa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima, esa es la regla. Ahora bien, si hay un interés público en la persecución de ese tipo de hechos, puede ser de oficio por el Ministerio Público. Si la víctima murió antes de que venza su plazo, eso vamos a ver en derecho procesal penal, ¿verdad? Pero si la víctima murió antes de que venza el plazo de la denuncia y no renunció a denunciar, entonces ese derecho pasa a los parientes. ¿Quién es el sujeto activo y pasivo? Puede ser cualquier persona. ¿En qué consiste la acción de la violación de la intimidad de la imagen, verdad?
consiste en escuchar, grabar, almacenar o hacer accesible la palabra de otra persona, permitiendo que sea conocida o produjera o transmitiera imágenes del mismo. ¿Qué tiene que existir para que se pueda configurar el injusto? Tiene que existir falta de consentimiento, ¿verdad? Es necesario que estas conductas se realicen sin el consentimiento de la víctima. Y el elemento subjetivo es el dolo. O sea, vos intencionalmente utilizaste un medio técnico para grabar esa conversación, utilizaste un medio técnico para tomar esa imagen o grabación, ¿verdad? Eso es lo que se castiga. Sin el consentimiento de la persona, ¿verdad? Ahora, vamos al 145, que es la violación de la confidencialidad de la palabra, ¿verdad? Sí. Dice, el que sin el consentimiento del afectado grabara o almacenara técnicamente o hiciera inmediatamente accesible a un tercero mediante instalaciones técnicas la palabra de otro destinada a conocimiento confidencial será castigado con multa. La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero la grabación o reproducción realizada conforme al inciso anterior. ¿Cuál es la diferencia entre la violación de la confidencialidad de la palabra respecto a la lesión del derecho a la comunicación de la imagen? En el 145 lo que se castiga es una conducta similar: grabar o almacenar técnicamente información o palabras de carácter confidencial que no son accesibles al público o a todo público. En el 144 lo que se castiga es grabar información del fuero íntimo de esa persona sin su conocimiento. O sea, la diferencia está entre que uno castiga en el 144 grabar o tomar grabaciones o imágenes sin consentimiento de información del fuero íntimo de la persona. Y el otro castiga grabar o almacenar técnicamente información que tenga que ver con temas confidenciales. Esa es la diferencia que hay entre estos dos, entre estos dos tipos penales, ¿verdad? Y dice la explicación: se castiga con pena de multa a aquella persona que sin mediar consentimiento de la víctima, igual que el artículo anterior, ¿verdad?, grabara, almacenara mediante procesos técnicos o hiciera inmediatamente accesible a un tercero la palabra de otro, y acá está la diferencia, que revista carácter confidencial. Esa es la palabra que, o ese es el término que diferencia al 144 del 145, ¿verdad? El carácter confidencial de la información es lo que castiga el 145. Como ejemplo de violación de la confidencialidad de la palabra, podemos citar a aquella persona que grabara una conversación mantenida por un reo con su abogado. Esto pues es confidencial, el secreto profesional, ¿verdad? Pues a este le asiste el secreto profesional. También se castiga al infractor que proporcionara a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme a las circunstancias descritas. En el 144, por ejemplo, aplicaba lo que le hicieron a González Dar. Le instalaron un dispositivo en su teléfono que grababa todas sus conversaciones. Ese es el 144. Y el 145 aplicaría si es que le pusieron un dispositivo al abogado de González Dar cuando él hablaba con su cliente. O sea, ahí aplicaría el 145 porque la información entre el abogado de González Dar y González Dar es confidencial, porque a ellos le asiste el derecho profesional, el secreto profesional. Pero si la conversación entre González Dar y su socio y comentaban cómo le chupaban plata al Estado, y alguien grabó esa conversación, en la conducta punible se da a ir por el 144. ¿Está bien? Eso se puede ver, ¿verdad? Distinguir bien. Exacto. Y el otro es Eh, el otro es
El otro es violación de derecho a la comunicación de la imagen. En ambos hay falta de consentimiento. En ambos. En ambos hay violación de la comunicación, de la palabra o la imagen. En ambos. La única diferencia importante es que en el 145 lo que estoy castigando es que el acceso a esa información es confidencial. Por ejemplo, lo que yo hablo con mi abogado tiene carácter confidencial porque al abogado le asiste el secreto profesional. Si alguien tomó una conversación mía con mi socio, con quien sea, ¿verdad? Eso no es confidencial, eso es parte de mi fuero íntimo eventualmente, pero no es confidencial. Entonces, ahí el artículo que aplica es el 144. ¿Está bien? Ahora vamos al 146, que es esperamos, violación del secreto de comunicación, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, 146. Ok. Dice, el que sin el consentimiento del titular abriera una carta cerrada. Hace rato estábamos hablando de grabar una conversación por medio técnico. Este artículo lo que castiga es abrir una carta cerrada no destinada a su conocimiento. Abrir una publicación en los términos del artículo 14 que se encontrara cerrada o depositada en un recipiente cerrado destinado especialmente a guardar su conocimiento dicha publicación, o que procurara para sí o para un tercero el conocimiento del contenido de la publicación, o que lograra mediante medios técnicos sin la apertura del cierre conocimiento del contenido con tal de tal publicación para sí o para un tercero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa. La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme al inciso anterior. Entonces, acá no estoy castigando acceder a una conversación confidencial por medios técnicos. Acá lo que estoy castigando es abrir una carta o abrir una publicación que esté cerrada y que no esté destinada a mí sin el consentimiento del titular. O sea, le enviaron una carta a Karen que dice remitente Karen, solo para Karen, y yo abro esa carta. Eso es lo que se castiga. O le envían a Karen un sobre cerrado, un malote, ¿verdad? Y yo abro el malote que no está dirigido para mí sin el consentimiento del destinatario titular, que en este caso es Karen, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de hechos es que aplica el artículo 146, la violación del secreto de la comunicación. En cuanto a los elementos objetivos, hablamos del sujeto activo y pasivo, puede ser cualquier persona, ¿verdad? El sujeto activo, cualquier persona excepto el propio destinatario, ¿verdad? Claro. Porque el destinatario puede abrir la carta eventualmente porque para él era la carta, ¿verdad? Pero si no sos el destinatario, no podés abrir esa carta, ¿verdad? La acción es abrir una carta o una publicación que se encuentre cerrada, ¿verdad? O que mediante algún medio técnico vos accedas a esa publicación o carta sin abrir el sobre, ¿verdad? Y que facilites a otra persona el contenido de esa publicación o de esa carta. La nota principal es la falta de autorización por parte del titular. O si no se da autorización, la conducta no es punible. Pero si falta autorización, esa conducta sí es punible. Y naturalmente, acá la conducta es eminentemente dolosa, ¿verdad? Porque vos abrís algo que sabe que no es para vos. Entonces es dolosa la conducta. Ok. Después tenemos revelación de un secreto de carácter privado. Este no es. Este no es. Ahí va.
Acá está, este es. Revelación de un secreto de carácter privado. Dice, el que revelara un secreto. ¿Se dan cuenta cómo va el Código Penal tomando diversos ámbitos? Primero era acceder a una grabación, después era tomar una imagen, después era abrir una carta, ahora es revelar un secreto ajeno. Dice, llegado a su conocimiento o en su actuación como médico, dentista, farmacéutico, abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda, ayudante profesional de los mencionados anteriormente o personas formándose con ellos en la profesión o respecto del cual le incumbe por ley o en base a una ley una obligación de guardar silencio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año con multa. O sea, este tipo penal está elaborado para nosotros que vamos a ser abogados, o para los doctores, o para los escribanos que vayan a revelar un secreto ajeno. Entonces, si somos abogados y nuestro cliente nos cuenta algo, nosotros tenemos que develar eso que nos cuenta, porque forma parte del secreto profesional, y develar ese secreto podría constituir un hecho punible, como la revelación de un secreto de carácter privado. La misma pena se aplicará a quien divulgue un secreto que haya logrado por herencia de una persona obligada conforme al inciso anterior. Con el secreto, cuando el secreto sea de carácter industrial o empresarial, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 3 años. Será castigada también la tentativa. O sea, si yo accedo, por ejemplo, a la fórmula de la Coca-Cola y la divulgo, entonces ese es un agravante eventualmente de la revelación de un secreto de carácter privado. Pues yo trabajo pues en la Coca-Cola como ingeniero industrial y accedo a esa fórmula y la revelo. Entonces eso tiene una pena privativa de libertad en Paraguay de hasta 3 años, ¿verdad? La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima y se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inciso quinto, última parte. O sea, es un delito de acción penal privada, ¿verdad? Y también se castiga la tentativa. Cuando dice, como secreto se entenderá cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría por sus consecuencias nocivas intereses legítimos del interesado o respecto de los cuales por ley o en base a una ley debe guardarse silencio. ¿Alguna vez habrán firmado algunos de ustedes o todos un contrato de confidencialidad, lo que nos obliga a guardar silencio sobre cierta información que maneja la empresa en la cual nos desempeñamos? Entonces, divulgar ese tipo de secretos podría constituir este tipo penal, ¿verdad? El de revelación de secretos de carácter privado. Para cometer este hecho punible, que es un tipo penal especial, tenemos que contar con una cualidad objetiva. Tenemos que ser médicos, dentistas, farmacéuticos, abogados, notarios, escribanos públicos, defensor de causas penales, auditor o asesor de Hacienda, ayudante profesional o de estos, ¿verdad? O sea, toda aquella actividad que conlleve una responsabilidad de información sensible en ese tipo de sujetos, o ese tipo de sujetos son los que gozan de esta cualidad objetiva. Por eso hablamos de un tipo penal especial en este caso. No lo puede cometer cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. ¿En qué consiste la acción? En revelar un secreto ajeno que el autor haya tenido conocimiento. O sea, llegó a vos la información confidencial que tenés la obligación de guardar secreto y vos la divulgas. El resultado consiste en la efectiva revelación del secreto ajeno que haya llegado a su conocimiento como consecuencia de su profesión u oficio.
Y el elemento subjetivo siempre va a ser el dolo. Si por accidente se filtró esa información y la conducta no fue dolosa, entonces hay un error de tipo. La conducta no es típica, ¿verdad? Pero si se puede comprobar que hay intención de ese abogado en dar a conocer ese secreto que le contó su cliente, ahí sí la conducta va a ser típica. Bueno. Y por último tenemos el 148, que es la revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial. O sea, más o menos similar a lo que era el 147, ¿verdad? Sí, acá está. No dice el mal número de artículo, pero sí está. Dice, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial. El que revelara un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como, y acá vamos a ver otro tipo de actividades. Funcionario, conforme al artículo 14, inciso primero, numeral 14, perito formalmente designado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima y se aplicará lo dispuesto en el artículo 144, inciso quinto, última parte. Lo que diferencia a este hecho delictivo con la revelación de un secreto de carácter privado es la cualidad objetiva del autor. ¿Cuál es la condición de ser funcionario público o perito formalmente designado? Claro, cuando nosotros hablábamos del artículo 147, nos estábamos refiriendo a los abogados, a los médicos, a los farmacéuticos, a los escribanos. Cuando yo me refiero al 148, me refiero a todo funcionario público o perito formado. A ellos me estoy, o perito designado, a ellos me estoy refiriendo. O sea, la cualidad objetiva del autor cambia. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima, salvo que el interés público requiera la persecución de oficio por parte del Ministerio Público. Entonces, el artículo 148 también es un hecho punible o es un tipo penal especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién puede cometer este hecho punible? Un funcionario público o un perito formalmente designado. No lo puede cometer cualquier persona. El sujeto pasivo naturalmente puede ser cualquier persona, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la acción? Es idéntica al 147, en revelar un secreto ajeno que el autor haya tenido conocimiento. Y el resultado también es el mismo, ¿verdad? Es la efectiva revelación del secreto ajeno que haya llegado a su conocimiento como consecuencia de la intervención como funcionario público o perito debidamente designado. Y al igual que el 147, el elemento subjetivo es el dolo, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos la unidad 5. ¿Qué tal hasta ahí? O sea, te están durmiendo.